Hola. A plena luz del día, el lugar no parecía esconder nada. Era un espacio limpio, ordenado, civil, un estacionamiento junto a edificios públicos o una plaza dura frente a un juzgado, uno de esos lugares por los que la gente cruza sin mirar abajo. El tráfico seguía, las oficinas abrían, la ciudad cumplía su rutina con la seguridad de quien cree conocer el suelo que pisa. Entonces una máquina mordió la tierra. No fue un momento solemne, no hubo silencio previo, no hubo advertencia, solo el ruido metálico de una obra común, el golpe seco del diente contra algo que no era piedra, ni tubería, ni basura enterrada. El operador detuvo la excavación. Abajo, donde debía haber relleno, apareció una forma recta, demasiado recta, madera oscurecida, un contorno que no pertenecía al lenguaje del concreto ni al vocabulario de la ciudad moderna. Un ataúd, y después otro indicio, otra línea, otra cavidad, otra señal de que aquello no era un objeto aislado, perdido por accidente, sino parte de un orden más antiguo, un orden enterrado bajo capas de uso, olvido y obra pública. De pronto, el espacio cambió de significado. Lo que hasta ese momento había sido una superficie útil, empezó a parecer una tapa. El estacionamiento dejó de ser estacionamiento. El terreno, que solo servía para sostener automóviles, pasos y edificios, empezó a decir otra cosa, no con palabras, con presencia, con forma, con la lógica muda de los muertos cuando vuelven a interrumpir el mundo de los vivos. Y la primera incomodidad no vino de la muerte, vino de la normalidad, porque la escena más perturbadora no era el hallazgo en sí, era todo lo que lo rodeaba. Los coches todavía aparcados a pocos metros, las ventanas de oficinas reflejando el sol, las escaleras del juzgado, o la fachada cívica, o la señal de uso público, todavía intactas. La vida urbana, limpia y segura, funcionando encima de algo que ya no podía seguir llamándose pasado. Durante años, quizás durante generaciones, la ciudad había seguido respirando sobre ese lugar sin detenerse un segundo. Había pavimentado, nivelado, trazado accesos. Había tratado ese terreno como si estuviera libre, como si ya no perteneciera a nadie, como si debajo no quedara memoria física, como si los cuerpos enterrados allí hubieran perdido incluso el derecho a interrumpir. Pero los ataúdes estaban allí, no en un campo remoto, no en un rincón rural tragado por la maleza, no en un cementerio visible, abandonado por el tiempo. Estaban bajo el centro activo de una ciudad estadounidense moderna, bajo un espacio respetable, bajo una versión pulida del progreso. Y eso volvía el hallazgo más oscuro, porque un cementerio no desaparece de golpe. Antes de borrarse del suelo, se borra del lenguaje, deja de ser visita, luego problema, luego lote. Y un día, en el idioma de quienes mandan sobre el mapa, ya parece terreno vacío. El borrado casi nunca entra con violencia visible, entra con costumbre, un papel que simplifica, una autoridad que no mira demasiado, una generación nueva que hereda la ciudad ya reorganizada, y aprende a llamar vacío a lo que solo ha sido silenciado. Y en el sur y el este de Estados Unidos, esa palabra tuvo durante demasiado tiempo un color negro. Por eso el hallazgo no habría solo una excavación, habría una sospecha más grave, porque si aquellos restos pertenecían a un antiguo cementerio negro, entonces el problema no era solo el olvido, era la posibilidad de que la ciudad hubiera aprendido a crecer encima de una comunidad apartada primero en vida y empujada después fuera del paisaje visible. Lo más inquietante era pensar en la transición. Hubo un tiempo en que alguien conocía ese lugar. Hubo pies que caminaron hasta esas tumbas. Hubo manos que limpiaron tierra, acomodaron flores, recordaron nombres. Hubo duelo, hubo familia, hubo una comunidad que sabía exactamente qué había bajo ese suelo. Y sin embargo, en algún punto, la ciudad consiguió algo más grave que el abandono. Consiguió convertir ese conocimiento en subsuelo. No hacía falta todavía saber cuántos cuerpos había allí, ni desde cuándo, ni qué institución permitió que el terreno cambiara de uso. Bastaba una sola imagen para romper la versión tranquila del lugar. Ataúdes bajo el asfalto, cofres funerarios comprimidos bajo una superficie pensada para circular, aparcar, esperar turno, hacer trámites y seguir adelante, como si el progreso urbano no hubiera cubierto una herida, sino aprendido a funcionar sobre ella. Y entonces, la pregunta dejó de ser
qué habían encontrado los obreros. La pregunta real era otra: ¿qué clase de ciudad convierte a sus muertos en subsuelo para poder llamarse respetable? Porque esa pregunta no acusa solo a un terreno, acusa a una forma de mirar la ciudad. Obliga a mirar sus edificios públicos, sus calles rectas, sus plazas renovadas, sus estacionamientos perfectamente pintados, y preguntarse qué parte de esa respetabilidad depende de una desaparición anterior, no de una ruina visible, no de una catástrofe recordada, de algo peor, de una ausencia ya normalizada, de un vacío tan bien administrado que durante años pareció natural. Y ahí es donde el hallazgo deja de ser local, porque cuando una ciudad descubre un antiguo cementerio negro bajo uno de sus espacios más comunes, no aparece solo una capa de tierra removida, aparece una duda sobre todo lo que vino después, sobre quién tuvo derecho a permanecer en la superficie, sobre qué memorias fueron tratadas como patrimonio y cuáles fueron dejadas atrás hasta volverse estorbo. Y luego ni siquiera eso, solo subsuelo, solo silencio, y la pregunta empieza a cambiar de tamaño. Ya no es solo quiénes fueron enterrados allí, es también en qué momento dejaron de pronunciarse sus nombres, y quién permitió que el lugar dejara de señalarse, quién permitió que un terreno de entierro se volviera, poco a poco, una pieza útil del paisaje urbano. ¿Quién aceptó que la ciudad siguiera adelante sin explicar qué había debajo? Porque una calle no se abre sola, un juzgado no cae del cielo, un estacionamiento no aparece por accidente sobre un suelo cargado de memoria. Para que todo eso pareciera normal, el tiempo por sí solo no bastaba. Tuvo que imponerse otra clase de desgaste, uno lo bastante lento, administrativo y limpio como para no parecer violencia. Eso es lo que vuelve tan peligrosa esta historia. No necesita una escena brutal para volverse insoportable. Basta seguir la lógica de la superficie, un lugar apartado, cada vez menos nombrado, cada vez menos defendido, hasta que una nueva función urbana cae encima y convierte el antiguo terreno de entierro en costumbre. Y al final, generaciones enteras caminando sobre él sin saberlo, o peor, sabiéndolo a medias, pero habiendo aprendido que no era importante. Porque esa es otra posibilidad inquietante, que el olvido no haya sido completo, que durante años circularan rumores, fragmentos, comentarios sueltos, la clase de memoria que sobrevive en voz baja, en familias concretas, en barrios desplazados, en ancianos que recuerdan un nombre antiguo para un terreno que ya nadie más usa. Pequeños restos de verdad, demasiado débiles para detener una obra, demasiado incómodos para entrar en la historia oficial. Entonces la pregunta se vuelve más dura. ¿Qué hace una ciudad con las memorias que no encajan en su propia imagen? No con las memorias heroicas, sino con las otras, las que enturbian el relato limpio del crecimiento y obligan a mirar qué quedó fuera de la parte respetable del mapa. Ese es el corazón oscuro de la escena. Un cementerio negro descubierto bajo un espacio cívico obliga a leer el orden de otro modo. Sugiere que no todo lo enterrado corrió la misma suerte y que algunos lugares podían perderse del mapa con una facilidad que otros nunca conocieron. Algunos permanecen, otros desaparecen, y cuando desaparecen de ese modo, la tierra no queda vacía, queda disponible para alguien más. Por eso este hallazgo no habla solo del pasado de una comunidad negra marginada, habla también del presente de la ciudad que vive encima, de su arquitectura moral, de su forma de recordar, de su manera de nombrar el progreso sin decir qué quedó atrapado debajo. Lo perturbador no es solo que hubiera ataúdes bajo el asfalto. Lo perturbador es que el asfalto encajara tan bien con la historia que la ciudad quería contarse a sí misma. Funcional, moderna, respetable, como si nada anterior mereciera frenar esa imagen. Y sin embargo, una vez abierta la tierra, esa imagen empieza a fallar, porque el hallazgo obliga a una comparación que nadie quiere hacer. La comparación entre dos versiones del mismo lugar. Una, la visible, ordenada, pública, segura, útil. La otra, la enterrada, segregada, empobrecida, vulnerable al abandono y al final reducida a obstáculo borrable. Es la misma parcela, el mismo suelo, pero no significa lo mismo según quién esté arriba y quién haya quedado abajo. Ahí aparece la verdadera amenaza de esta historia. No amenaza solo la reputación de una administración local, ni la comodidad de unos funcionarios,
ni el orgullo de una ciudad concreta. Amenaza una narrativa más amplia, la idea de que el progreso urbano fue, por defecto, una marcha neutral hacia adelante. La idea de que el crecimiento cívico puede separarse de las vidas que dejó fuera, pero para entender cómo un lugar de entierro puede acabar convertido en una superficie normal, primero hay que mirar la máscara, la versión respetable, la ciudad tal como se presentaba a sí misma, mientras el cementerio empezaba a hundirse fuera de la vista. Esa era la máscara, la versión respetable que, con el tiempo, toda ciudad aprende a defender. Llega un momento en que la ciudad aprende a hablar de sí misma con un tono limpio, ordenado, sereno, como si hubiera crecido por necesidad natural, como si sus edificios solo hubieran venido a servir al bien común. Ese lugar, el mismo bajo el que ahora asoman ataúdes, también fue absorbido por ese lenguaje. Primero debió parecer periférico, un borde, un terreno apartado del centro más visible, del comercio principal, de las avenidas mejor cuidadas. En ese momento, no era el corazón respetable de la ciudad. Era uno de esos márgenes que suelen quedar fuera de las postales cívicas. Un sitio necesario, pero no prestigioso. Un pedazo de tierra asignado a quienes rara vez ocupaban la superficie más protegida de la vida pública. No hacía falta que estuviera oculto. Bastaba con que no importara a los ojos correctos. Con los años, la ciudad cambió alrededor de él. Eso es lo que hace tan engañosa la superficie. No suele imponerse de golpe, se va acomodando. Donde antes había borde, aparece tránsito. Donde antes había distancia, llega expansión. El terreno que una vez pareció remoto, empieza a quedar mejor ubicado. Las líneas urbanas se estiran, el centro administrativo se ensancha. Surgen nuevas necesidades, más circulación, más presencia del gobierno local, más deseo de dar a la ciudad una imagen sólida, moderna, presentable. Y en ese proceso, ciertos lugares empiezan a ser vistos de otra manera, ya no como espacios cargados de memoria, sino como espacios disponibles. En la versión oficial, esto casi nunca suena cruel, suena razonable, suena técnico. La ciudad necesita mejorar accesos, necesita ordenar el tránsito, necesita consolidar servicios, necesita una plaza más amplia frente al juzgado, necesita un estacionamiento para empleados, visitantes, abogados, ciudadanos que vienen a resolver papeles, necesita pavimento donde antes había irregularidad, necesita nivelar, drenar, corregir, ampliar, conectar. Necesita, en resumen, parecer una ciudad seria. Y un lugar como ese encajaba perfectamente en esa ambición. Una vez transformado, el sitio podía presentarse como símbolo de avance, un espacio útil, pulcro, funcional, diera acceso a un juzgado, abriera una plaza o sirviera al tránsito diario. El mensaje era el mismo. La superficie ya no debía recordar nada. Debía ordenar, sostener, facilitar. Debía justificar por sí sola su presencia. Y esa claridad superficial tiene poder, porque una vez que el lugar adquiere una nueva identidad visible, la antigua empieza a parecer improbable, casi absurda. La gente deja de mirar el terreno como terreno, empieza a verlo como infraestructura, como servicio, como parte del decorado cotidiano que no necesita explicación. El valor del espacio ya no se mide por lo que fue, sino por lo bien que sostiene la rutina presente. Ahí nace la respetabilidad, no solo en el edificio o en el pavimento, también en el hábito, en la repetición diaria que convence a todos de que esto siempre fue así, o al menos de que así es como debía terminar. Los funcionarios entran y salen, los expedientes circulan, los conductores aparcan, los peatones cruzan la plaza sin detenerse, las generaciones nuevas heredan la superficie ya resuelta. No ven transformación, ven normalidad, y la normalidad, cuando se consolida, produce amnesia sin necesidad de mentir demasiado. La ciudad empieza a narrarse en términos visibles: crecimiento, renovación, instituciones, obra pública. Y lo que no refuerza esa imagen deja de ocupar el centro de la conversación. El lugar enterrado se vuelve, en el mejor de los casos, una nota borrosa, algo anterior, algo difuso, un uso pasado del suelo que ya no encaja en la identidad actual del sitio. Y cuando una ciudad adopta esa manera de hablar, todo lo que no refuerza su imagen cívica empieza a desvanecerse del lenguaje. No hace falta declarar una guerra abierta contra la memoria. Basta con construir una versión más conveniente del espacio, una versión tan visible, tan cotidiana,
tan útil que lo anterior empiece a parecer una molestia del pasado. Por eso este terreno podía llegar a verse incluso honorable, no por lo que escondía, sino por lo que mostraba: autoridad, movimiento, administración, progreso. En esa puesta en escena, el suelo debía parecer firme, neutral, incuestionable. Pero ninguna superficie se vuelve incuestionable por sí sola. Alguien decide qué historia contará ese lugar. Alguien decide qué parte del pasado entra en la versión respetable y qué parte queda fuera. Alguien convierte un sitio de memoria en una pieza del paisaje urbano sin que la mayoría sienta que está pisando una sustitución. Y cuando esa operación se completa, la ciudad ya no solo ha cambiado el uso del terreno, ha cambiado el significado de lo que es digno de permanecer visible. Ese es el momento al que ahora hay que acercarse, no al hallazgo bajo la tierra, sino al mecanismo silencioso que hizo posible que la superficie pareciera más legítima que lo que sepultó. Esa sustitución no ocurrió por accidente, tampoco ocurrió en un solo día. Para que un cementerio negro terminara debajo de una plaza, un juzgado o un estacionamiento, antes tuvo que operar una maquinaria más lenta, menos visible. Una maquinaria que no trabajaba solo con excavadoras y planos, sino con jerarquías, con prioridades, con la vieja costumbre estadounidense de decidir qué vidas podían ser apartadas sin alterar la idea oficial del orden. Ese era el sistema escondido bajo la superficie. No empezaba en la obra pública, empezaba mucho antes, en la forma en que la ciudad distribuía valor humano sobre el mapa. ¿Qué barrios recibían inversión? ¿Qué calles se pavimentaban primero? ¿Qué iglesias, parques o cementerios eran tratados como espacios dignos de protección duradera? ¿Y cuáles eran tolerados mientras permanecieran fuera de la vista principal, útiles para contener a una población marginada, pero vulnerables en cuanto ese suelo empezara a interesar a otros? Un cementerio negro pobre nacía ya dentro de esa lógica. No era solo un lugar de entierro, era también una frontera, una forma de decir dónde podía descansar una comunidad segregada y dónde no. Incluso en la muerte, la separación seguía organizando el espacio. Los vivos negros trabajaban, limpiaban, servían, levantaban partes de la ciudad que rara vez les pertenecían. Y cuando morían, sus cuerpos iban a terrenos menos protegidos, con menos respaldo institucional, menos recursos, menos capacidad de defensa frente al futuro. Eso es lo decisivo. La desigualdad no terminaba en la tumba, la acompañaba. Por eso el borrado posterior no necesita verse como una ruptura total. En realidad, prolonga la misma estructura. Primero se acepta que una comunidad negra entierre a sus muertos en una zona secundaria. Luego se tolera que ese lugar reciba menos mantenimiento, menos documentación estable, menos reconocimiento público. Más tarde, cuando la ciudad crece, esa debilidad previa se convierte en oportunidad. El terreno ya fue tratado durante años como menos importante, así que resulta más fácil imaginar su transformación, más fácil discutir su utilidad futura que su carácter sagrado, más fácil absorberlo que protegerlo. La ciudad moderna suele llamar a eso desarrollo, pero en un caso así, la palabra encubre una selección. Lo que refuerza la imagen respetable del poder recibe protección. Lo que la incomoda empieza a parecer prescindible. No hace falta una conspiración perfecta. Basta con una red de decisiones parecidas. Un funcionario que considera el sitio un problema menor. Un planificador que privilegia accesos y circulación. Una administración que prefiere no abrir una discusión incómoda. Una cultura cívica que reacciona con urgencia ante la amenaza sobre ciertos monumentos, pero no ante la desaparición lenta de un enterramiento negro. También ahí opera una forma de violencia, no la del estallido, sino la del trámite, la del expediente que simplifica, la del lenguaje que convierte memoria en parcela, la del gesto burocrático que separa el suelo de quienes fueron depositados en él. Cuando esa lógica se repite durante años, el cementerio deja de ser visto como una obligación moral y pasa a ser leído como un resto del pasado, un uso antiguo del terreno, un obstáculo heredado de una etapa menos ordenada de la ciudad. Y entonces el sistema completa su movimiento. Lo que antes fue segregado, ahora es reciclado. El espacio que contuvo a una comunidad negra en vida y en muerte termina reutilizado para servir al centro administrativo
y a la rutina de la ciudad. El viejo margen se vuelve centro cívico. El lugar del duelo se convierte en terreno de paso, y el cambio, precisamente por gradual, empieza a parecer mejora. Ahí se vuelve más oscuro el mecanismo. El progreso puede presentarse como limpieza, mientras borra rastros de una desigualdad anterior. La ciudad aprende a traducir la pérdida a otro idioma: utilidad, crecimiento, modernización. Y en ese idioma, los muertos incómodos no desaparecen del todo, pero sí pierden autoridad sobre la superficie. Eso explica por qué el borrado casi siempre parece razonable desde adentro. Nunca se anuncia como una agresión moral contra la memoria negra. Se presenta como necesidad, como ajuste, como adaptación al futuro. Y sin embargo, detrás de esa neutralidad aparente, sigue operando la misma pregunta de fondo: ¿qué cuerpos merecen ser recordados en piedra y cuáles pueden terminar debajo del asfalto sin detener el funcionamiento de la ciudad? En el caso de un cementerio negro olvidado, la respuesta quedó escrita en el paisaje mucho antes del hallazgo. La ciudad siguió adelante porque el sistema le enseñó a hacerlo. Le enseñó a separar dignidad de utilidad, a tratar ciertos lugares como inviolables y otros como convertibles, a dejar que la pérdida de memoria pareciera una consecuencia normal del tiempo. Pero no era solo tiempo, era jerarquía acumulada. Era una desigualdad lo bastante antigua como para acabar fijada en el suelo. Y aún así, por abstracto que suene el mecanismo, siempre termina cayendo sobre personas concretas, sobre familias que un día dejaron de encontrar el camino hacia las tumbas, sobre hijos y nietos que heredaron rumores en lugar de un lugar, sobre una comunidad entera cuyo duelo fue empujado, poco a poco, fuera del mapa visible, porque antes de que el hallazgo se volviera una acusación contra la ciudad, fue una pérdida sufrida por alguien. Esa pérdida no ocurrió en abstracto, tuvo peso, tuvo rostro, tuvo rutina. Hubo personas que conocieron ese cementerio cuando todavía era un lugar, no una sospecha. Mujeres que llegaban con flores baratas, con cubos de agua, con trapos para limpiar una lápida sencilla, o una marca de madera ya gastada. Hombres que sabían en qué tramo descansaba un padre, una hermana, un niño. Familias que no heredaron propiedades, ni monumentos, ni grandes archivos domésticos, pero sí una geografía del duelo, un camino de tierra, una cerca, un árbol torcido, una hilera de tumbas sin mármol fino, sin esculturas, sin la protección material que vuelve más difícil el olvido, porque cuando una comunidad pobre y segregada enterraba a sus muertos, no estaba depositando solo cuerpos en el suelo, estaba defendiendo una continuidad mínima, un lugar al que volver, un punto fijo en una vida marcada por trabajo precario, vigilancia racial y desplazamiento social. En un país donde tantas instituciones negaban dignidad en vida, el entierro seguía siendo una de las pocas formas de afirmar que esa persona había pertenecido al mundo, que había sido llorada, nombrada, situada en la memoria de alguien. Por eso el borrado de un cementerio negro no destruye solo tumbas, rompe una relación, corta el hilo físico entre los muertos y los vivos, convierte el duelo en una herencia incompleta. Lo que antes podía tocarse, visitarse, mostrarse a un hijo o a una nieta, empieza a disolverse en frases inciertas. Estaban por allí. Creo que era detrás de aquel camino. Tu bisabuela decía que quedaba cerca del viejo borde de la ciudad. Así empieza a deshacerse una memoria, no porque las familias dejen de recordar de pronto, sino porque el lugar concreto deja de responderles. El terreno cambia. Los puntos de referencia desaparecen. El acceso se vuelve confuso, después imposible. Y entonces la pérdida se vuelve doble. Primero muere la persona, luego muere el camino hacia ella. Eso es lo que la superficie moderna oculta mejor. No solo huesos debajo del asfalto, sino generaciones obligadas a cargar un duelo sin sitio. Hijos que crecieron sabiendo que había un entierro en alguna parte, pero sin poder señalarlo. Nietos que heredaron un nombre familiar, pero no una tumba. Ancianos que vieron cómo el lugar se degradaba, se cercaba, se nivelaba o simplemente dejaba de ser nombrado por la ciudad, hasta que hablar de él parecía un acto privado, casi inútil. Y en una comunidad negra, eso tampoco era una pérdida menor. Muchas veces el cementerio era también archivo, no un edificio con cajas catalogadas, sino una memoria frágil hecha de piedra simple, madera, ubicación
y tradición oral. Allí descansaba a veces la única huella material de personas que tal vez nunca dejaron testamentos, ni retratos formales, ni obituarios extensos, ni propiedades registradas. Cuando desaparece ese lugar, desaparece también una parte del derecho a demostrar que estuvieron allí, que formaron familias, que envejecieron, que murieron dentro de una comunidad real. Por eso el daño no era solo histórico, era íntimo. La ciudad podía seguir funcionando sin notar esa ausencia. Las familias, no. Para ellas, la desaparición del cementerio no era solo una omisión histórica, era una forma de expulsión póstuma, como si el mundo hubiera dicho: tus muertos no estorban solo porque ya no viven, estorban también como recuerdo. Y cuando una familia recibe ese mensaje durante décadas, aprende a vivir con una mezcla amarga de resignación y rabia muda. Sabe que algo fue arrancado, aunque no siempre pueda probarlo en el idioma que exigen las instituciones. Quizá por eso estos hallazgos remueven tanto más que tierra, porque devuelven una escena que muchas familias nunca pudieron cerrar. El trabajador que encuentra un ataúd ve un objeto enterrado, pero alguien más puede estar viendo el retorno brutal de una posibilidad perdida, la posibilidad de que ese lugar, negado durante años, sí fuera real, de que los relatos familiares no fueran exageraciones ni confusiones, de que bajo la ciudad siguiera esperando una prueba material de que hubo duelo, cuidado y presencia negra en un sitio que después aprendió a fingir vacío. Y con eso vuelve también otra herida, la de imaginar lo que ocurrió entre una generación y la siguiente, la abuela que todavía sabía dónde estaba el cementerio, la hija que lo recordaba mal, el nieto que solo oyó fragmentos, y luego la ciudad completa, ya rehecha, diciendo con su arquitectura que allí nunca hubo nada digno de detener el progreso. Esa secuencia no destruye solo información, desgasta la confianza de una comunidad en que su memoria merezca protección, la obliga a sospechar que incluso el reposo de sus muertos podía ser temporal, negociable, absorbible por otros intereses, porque un cementerio no guarda solo a los muertos, guarda también la continuidad de los vivos, el punto al que una familia puede volver para decirse que no todo fue barrido. Cuando ese punto desaparece, la pérdida se derrama hacia adelante. Cambia la forma en que una familia cuenta su pasado. Cambia la forma en que una ciudad merece ser mirada por quienes saben lo que falta bajo sus pies. Pero para que esa herida deje de parecer solo dolor privado, no basta con el recuerdo. Hace falta ver cómo quedó atrapada también en planos, registros, trazos viejos, lenguaje oficial, porque el dolor ya está ahí. Ahora falta seguir la ruta por la que una comunidad enterrada fue quedando escondida sobre el papel. Y sobre el papel, la ciudad ya no puede esconderse detrás de la sorpresa, porque cuando aparecen ataúdes bajo el asfalto, la tierra abre una sospecha. Pero lo que vuelve esa sospecha casi imposible de negar es otra cosa: la coincidencia entre lo que sale del suelo y lo que empieza a reaparecer, fragmentado, en los rastros viejos de la administración, de la prensa local, de los planos y de los registros de entierro. La prueba no suele llegar como una gran confesión, llega rota. Primero, un mapa antiguo donde el terreno todavía conserva una función que más tarde desaparece. No hace falta que esté subrayado con dramatismo, basta una etiqueta pequeña, un borde señalado, una referencia al cementerio de la comunidad negra o una marca que lo ubica fuera del núcleo más respetable de la ciudad. Luego vienen versiones posteriores del mismo espacio, ediciones nuevas, trazos corregidos, líneas cívicas más firmes, calles mejor definidas, edificios públicos ganando peso visual, y el viejo lugar de entierro empieza a encogerse en el mapa hasta casi borrarse o desaparece del todo. Dice que la pérdida no ocurrió solo en la memoria oral, ocurrió también en la representación oficial del terreno. El lugar existió lo suficiente como para ser reconocido. Después dejó de merecer esa misma claridad. No fue que nunca estuvo, fue que dejó de ser importante para quienes dibujaban la ciudad hacia el futuro. Después aparecen los registros más incómodos, no siempre completos, no siempre intactos. A veces son entradas dispersas en libros de entierro, referencias de iglesia,
notas funerarias, permisos de uso del suelo, menciones administrativas sin carga moral visible. Pero ahí está la clave, el lenguaje, la frialdad con que un sitio sagrado puede empezar a ser descrito como parcela, como franja, como terreno apto para mejora, como área absorbible por una expansión mayor. La violencia no grita, se redacta, cambia el nombre del problema. Donde una familia veía la tumba de un abuelo, el expediente empieza a ver un obstáculo técnico, y luego llega la prueba física, no la idea de que allí hubo entierros, sino la organización misma de esos entierros, la disposición de los ataúdes, la repetición de orientaciones, la profundidad coherente, los límites de un campo funerario, visibles no por monumentos elegantes, sino por el patrón insistente de las fosas. Un cuerpo aislado puede ser un hallazgo extraño. Varios, alineados en relación reconocible, ya no son accidente, son cementerio, son comunidad, son permanencia enterrada bajo una superficie que fingía neutralidad. En ese momento, la ciudad pierde una salida cómoda. Ya no puede tratar el hallazgo como anomalía menor, porque la evidencia empieza a encajar con demasiada precisión. El plano antiguo sugiere el lugar, la desaparición progresiva en mapas posteriores sugiere el borrado. Los restos alineados bajo la obra confirman el uso funerario del terreno. El nuevo espacio cívico, construido encima, confirma la absorción por la ciudad moderna. Cada capa sostiene a la otra. El suelo corrige al archivo. El archivo corrige la amnesia pública. La prensa de época, cuando existe, añade otra capa. Suele ser reveladora no solo por lo que dice, sino por cómo clasifica. A veces nombra el lugar con el lenguaje racial de su tiempo. A veces registra entierros de manera secundaria, breve, lateral. A veces cubre con entusiasmo los proyectos de mejora urbana sin detenerse en el destino de lo que había antes. Esa desproporción también es evidencia. No solo muestra que el cementerio estaba ahí, muestra qué parte de la ciudad se consideraba narrable con orgullo y qué parte podía reducirse a silencio o nota marginal. Poco a poco, la secuencia deja de parecer intuición y empieza a volverse legible. Un terreno usado por una comunidad negra segregada. Un sitio conocido que empieza a debilitarse en registros y mapas. Una expansión urbana que vuelve valioso ese suelo. Un lenguaje oficial que lo traduce a utilidad. Una obra cívica que consolida el cambio. Y, décadas después, la excavación que devuelve los cuerpos a la conversación. Visto así, el borrado deja de parecer una desgracia nebulosa del tiempo. Se vuelve legible, administrable, humano, decidido por instituciones concretas, aunque cada una haya puesto solo una parte del peso. A partir de ahí, la negación exige demasiado. Ya no basta con poner en duda un recuerdo o una emoción. Habría que poner en duda planos, capas de suelo, trazos cartográficos, patrones de entierro, categorías administrativas, silencios repetidos. La prueba ya no identifica solo un cementerio. Empieza a dejar visible un modo de actuar, registrar una presencia, tolerarla mientras conviene, dejar que se erosione en el papel, cambiar el lenguaje con que se la nombra, rediseñar el suelo y luego reaccionar como si el hallazgo fuera una interrupción inesperada. Y cuando las piezas encajan de ese modo, el expediente cambia, pero no solo el expediente, también empieza a cambiar la lectura de la superficie. Desde ese momento, la ciudad ya no puede verse igual, no porque el suelo haya cambiado, sino porque cambió la lectura del suelo. Lo que antes parecía una pieza normal de la vida urbana, una plaza sobria, un juzgado respetable, un estacionamiento útil, deja de ser un simple escenario cívico. Se convierte en una superficie comprometida. Cada línea pintada, cada escalón, cada muro, cada entrada de vehículos empieza a cargar un significado distinto. Ya no organiza solo el presente, también delata lo que fue necesario enterrar para que ese presente pareciera limpio. Eso vuelve más difícil sostener la vieja coartada del tiempo. La ciudad no creció solo expandiéndose, también fue decidiendo qué memorias proteger y cuáles dejar expuestas al desgaste, al silencio y, al final, a la reutilización. Y eso cambia el lugar de forma irreversible. Si el lugar es un juzgado, la ley deja de verse limpia. Si es una plaza,
su geometría ya no parece neutral. Si es un estacionamiento, su banalidad se vuelve más brutal. En los tres casos ocurre lo mismo. La superficie deja de parecer inocente y empieza a revelar cuánto dependió de una memoria a la que no se permitió seguir visible. La reinterpretación no afecta solo al terreno, alcanza a toda la historia oficial que lo rodeaba, porque las ciudades suelen contarse a sí mismas a través de sus obras visibles. Hablan de consolidación institucional, de renovación del centro, de crecimiento ordenado, de modernización. Hacen de esos cambios una narrativa de madurez, como si el paisaje actual fuera la prueba de una evolución natural hacia algo más estable y más digno. Pero cuando debajo de esa imagen aparece un cementerio negro olvidado, la secuencia entera se altera. Lo que antes se presentaba como mejora empieza a incluir una eliminación previa. Lo que parecía avance neutral revela una dependencia moral incómoda. Para que cierta versión de la ciudad se viera sólida, otra tuvo que ser borrada del mapa activo. Eso no destruye solo una explicación local, rompe una comodidad cívica. Vuelve más difícil caminar por ese sitio sin sentir una especie de desajuste, porque la superficie sigue cumpliendo su función. Los coches aún podrían entrar, la gente aún podría cruzar, los trámites aún podrían seguir. Nada impide que la maquinaria urbana continúe. Y sin embargo, todo se vuelve más inestable en el nivel del significado. La normalidad deja de ser inocente. Cada gesto cotidiano queda atravesado por una pregunta nueva. ¿Qué otras partes de la ciudad parecen naturales solo porque la violencia que las hizo posibles quedó absorbida por el diseño? Ahí el descubrimiento deja de ser solo un caso local. Obliga a mirar de otro modo el espacio urbano, no solo sus edificios, sus fechas y sus discursos de progreso, sino también sus ausencias, sus terrenos reutilizados, sus zonas donde la memoria dejó de ser protegida justo cuando el suelo empezó a valer más. Lo que aparece bajo este lugar no acusa por sí solo a toda ciudad del mismo modo, pero sí vuelve menos limpia la forma en que cualquier relato cívico pretende contarse. Por eso, el hallazgo no añade simplemente un dato al pasado, reordena el presente, obliga a ver que este lugar no se agota en su función visible. También carga la historia de un enterramiento negro que la ciudad dejó caer fuera de su memoria pública. Y cuando una versión respetable se desordena, aparece una exigencia. No basta con reconocer el hallazgo, no basta con admitir que hubo un cementerio y seguir adelante con lenguaje prudente, porque una vez que el significado del lugar cambia, también cambia la responsabilidad de quienes lo heredan. La ciudad ya no puede tratar ese terreno como si fuera únicamente suyo. Tiene que enfrentarse a la posibilidad de que su identidad cívica esté incompleta, o peor, construida sobre una omisión tolerada durante demasiado tiempo. Esa es la transformación más incómoda de todas. El sitio deja de ser solo un lugar donde algo fue encontrado. Empieza a devolverle una pregunta a la ciudad. Ya no se discute únicamente qué había debajo, sino qué está dispuesta a admitir una ciudad sobre sí misma, ahora que la superficie ha dejado de protegerla del todo. Al final, la acusación no cae sobre la excavadora, ni siquiera cae solo sobre quien firmó un cambio de uso, redibujó una parcela o prefirió no mirar demasiado hondo. Todo eso importa, pero no basta, porque un cementerio negro olvidado bajo una plaza, un juzgado o un estacionamiento no revela solo errores locales, revela la forma moral de una ciudad. Muestra cómo una ciudad puede llamarse civilizada mientras descansa sobre una degradación anterior. Eso es lo más difícil de aceptar, que la profanación no siempre llega con violencia visible. A veces llega con limpieza, con concreto nuevo, con líneas rectas, con lenguaje prudente, con la promesa de orden, de mejora, de progreso. Y precisamente por eso, resulta más peligrosa, porque no se presenta como brutalidad, se presenta como normalidad, como necesidad urbana, como futuro, y así, una comunidad negra que ya había sido empujada a los márgenes en vida, termina empujada también fuera de la memoria después de la muerte, hasta que sus cuerpos dejan de ser reconocidos como ancestros y pasan a comportarse, para la ciudad, como una profundidad utilizable. Eso no es olvido inocente, es jerarquía convertida en paisaje. Durante décadas, la ciudad pudo seguir moviéndose sobre ese suelo, porque aprendió a considerar que ciertas pérdidas
no interrumpen nada, que ciertos muertos no detienen una obra, que ciertas memorias pueden quedar atrapadas debajo de la superficie sin dañar la respetabilidad del presente. Y ahí aparece la acusación verdadera. No se construyó solo encima de tumbas, se construyó encima de una escala de valor humano, una escala en la que algunos cementerios merecen defensa y otros pueden terminar bajo neumáticos, columnas o escaleras cívicas. Por eso los ataúdes bajo el asfalto importan tanto, no porque devuelvan una imagen macabra, importan porque rompen la mentira más cómoda de la ciudad moderna, la idea de que su suelo es neutral, de que el progreso urbano fue simplemente una suma de obras útiles, separable de las personas que quedaron aplastadas por su lógica. Pero aquí, el suelo no es neutral, es evidencia. Cada capa de relleno, cada tramo pavimentado, cada uso nuevo del terreno, recuerda que la modernidad local no reemplazó un vacío, reemplazó un lugar donde una comunidad negra había intentado conservar lo último que le pertenecía, el derecho a enterrar, recordar y volver. Y ni siquiera eso quedó intacto. Eso cambia también la idea de respeto, porque una ciudad puede preservar fachadas históricas, archivos, nombres ilustres, casas antiguas, monumentos de guerra, edificios administrativos, y aún así haber fallado en la prueba más básica de civilización, no convertir a sus muertos marginados en subsuelo funcional. Puede celebrar su patrimonio y al mismo tiempo haber tratado el cementerio negro como una incomodidad degradable. Puede hablar de memoria pública mientras una parte de esa memoria fue obligada a sobrevivir solo en rumores familiares, hasta que la tierra decidió hablar por su cuenta. En ese sentido, el hallazgo no devuelve solo restos, devuelve la medida real del valor que la ciudad asignó a esa comunidad. Obliga a medir cuánto valía realmente una comunidad negra para la ciudad que ayudó a sostener, cuánto valían sus cuerpos trabajadores, cuánto valían sus iglesias, sus barrios, sus familias y, al final, cuánto valían sus muertos cuando el terreno empezó a ser más útil para otro proyecto. La respuesta no hace falta decirla en voz alta, está escrita en el destino del lugar, en la facilidad con que un espacio sagrado pudo ser transformado en otra cosa, sin que el relato oficial se quebrara durante tanto tiempo, hasta ahora, porque una vez que los ataúdes aparecen, la ciudad pierde el privilegio de la inocencia narrativa. Ya no puede decir que este suelo era simplemente suelo. Ya no puede presentar su centro cívico, su plaza o su estacionamiento como una superficie limpia de pasado conflictivo. Ya no puede fingir que la modernidad la absolvió. Lo descubierto debajo no pertenece solo al ayer, reordena el presente. Pregunta: ¿qué significa administrar justicia sobre una tierra que no recibió justicia? ¿Qué significa llamar espacio público a un terreno donde la dignidad pública fue negada durante generaciones? ¿Qué significa hablar de progreso cuando ese progreso necesitó que una comunidad entera descendiera, primero en la jerarquía social y luego en la profundidad física del olvido? Esa es la lectura final. No fue solo un cementerio perdido, fue una comunidad convertida en subsuelo para que otra versión de la ciudad pudiera parecer limpia. Y si eso ocurrió aquí, bajo uno de los lugares más normales, más útiles, más respetables del paisaje urbano, entonces la pregunta ya no pertenece solo a esta parcela, pertenece a la idea misma de progreso estadounidense, cuando se observa desde abajo, desde la tierra removida, desde los ataúdes partidos, desde el momento exacto en que la superficie deja de parecer triunfo y empieza a parecer cubierta, porque lo que salió a la luz no fueron solo huesos. Salió también una verdad más difícil, que una ciudad puede aprender a vivir, a administrar, a circular y a llamarse moderna mientras pisa, todos los días, a los muertos negros que primero marginó en vida y después decidió no recordar. Y después de eso, ya no queda una pregunta sobre el pasado, queda una pregunta sobre nosotros. Cuando una ciudad descubre que fue construida sobre sus muertos negros olvidados, ¿está desenterrando un cementerio o está desenterrando la verdad sobre lo que siempre llamó progreso? Gracias por mirar.